Hola, soy Pau Rigol y me han invitado a hablaros de avances en pie diabético. Y he aprovechado justo que hemos hecho una jornada de pie diabético donde han venido profesionales de tanto de no solo de trauma, sino de vascular, podología, enfermería, para un poco aprovecharme de esto y coger un poco las ideas más frescas que han ido saliendo. Empezaremos un poco por un tema que se escapa un poco de mi dominio, que es la cirugía vascular, porque son muy importantes en el manejo del pie diabético. ¿Qué hay así un poco de nuevo? Pues nos hablaron de esto, del Pedal Acceleration Time, que es una medida que hacen ellos con ecodoppler muy sencilla, solo hace falta un buen ecógrafo, de 5 puntos arteriales del pie, y con esto sacan un baremo, un número, que nos da un poco el riesgo de perder, ¿no? O de perder la pierna. Nos dará un poco una información de si esa herida que vamos a desbridar, ese dedo que vamos a amputar, va a poder cicatrizar o no. Y además es una prueba que, a diferencia, por ejemplo, de la presión transcutánea, que es una prueba que también es muy útil porque se puede hacer en la misma consulta, no es invasiva. Si tú haces una repermeabilización de esa arteria, no tienes que esperar un tiempo a que eso cambie, que mejore, sino que ya, incluso en el quirófano, ellos pueden hacer esta técnica con el ecógrafo y ya saben si ha mejorado el flujo y si eso va a ir bien o va a ir mal, con unos cortes de, de- de cifras que ellos ya han estipulado con la evidencia científica. Otra cosa interesante en el bloque un poco de revascularización, que está muy en boga ahora, da mucho que hablar, es el transporte tibial transverso. ¿Y qué es esto? Pues esto viene de Lizarov, del famoso Lizarov de los fijadores externos. Él no solo alargaba las tibias, él también a veces las ensanchaba. Y cuando hizo esto, cuando hacía esto, pues se dieron cuenta que úlceras en los pies curaban, ¿no? Y a raíz de esto se ha visto, cuando tú haces un corte en el hueso, cuando haces una distracción, ¿no? Cuando estimulas que crezca el hueso, para que crezca el hueso tiene que formarse vasos, hay angiogénesis. Y esto favorece que mejore la circulación, no solo de la pierna, que haces el corte, sino que además en la pierna contralateral también hay mejoría de esto. Lo cual es muy curioso. ¿Y por qué pasa? Porque aumentan los factores de crecimiento que hacen que haya angiogénesis, y con lo cual se forman más vasos. Y ahora se han creado dispositivos muy interesantes como este, que la idea es ponerlos en los pacientes, que no haya más recursos ya para revascularizar, para que se formen nuevos vasos y esas úlceras que no pueden curar, ¿no? Pues curen. Y hay muchos estudios ya en marcha con esto, que es también muy interesante. Luego, un tema también bastante apasionante es el tema de los antibióticos locales. Cada vez se usan más y a mí me gusta mucho usarlos. Y aquí hay dos tipos, ¿no? Hay los que, para decirlo, los que se integran y los que no se integran, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Stimulant, que son estas bolitas que tú haces, que está patentado, bueno, para hacerlo con Genta, Banco o con Tobra. Muy fácil de hacer en la misma cirugía o en un ambiente. No hace falta que sea ni en quirófano, lo puedes poner también en la consulta. El ambiente sí que tiene que ser estéril. Mezclas los componentes, tienes unas bolitas de. No es cemento, es un carrier que no es cemento, sino que es sulfato cálcico. Lo pones en la herida y esto favorece que haya mucha dosis de antibiótico local. Ah, Comentar lo de la vancomicina, que se hacía a veces de tirar los polvillos. No hay evidencia, no lo hagáis. En cuanto a tipos de carriers para los antibióticos locales, hay varios tipos, ¿no? Hay los cementos, hay los no degradables como los cemento y los biodegradables como los que he comentado, ¿no? Hay estudios muy interesantes, como este estudio de Oxford, que lo que compara es la terapia antibiótica que hacemos en los pies infectados, el tiempo de terapia antibiótica con el tratamiento estándar, que suele ser 6-8 semanas de tratamiento intravenoso y antibiótico oral, con antibiótico corto durante 7 días en casos que hemos puesto antibiótico local en esa herida, en ese pie infectado. Y es un estudio de no inferioridad, es decir, no es inferior en dejarlo menos tiempo el antibiótico si he dejado antibiótico local, con lo cual es un punto a favor, pero es que además en el grupo en que se deja menos tiempo el antibiótico bioral
porque se ha dejado el antibiótico local, ese grupo tiene menos complicaciones derivadas de tomar tanto tiempo el antibiótico. Aquí otros casos, este antibiótico local con el carrier de este es el Ceramen, que es hidroxepatita. Es muy interesante usarlo donde hay defectos óseos, porque luego esto lo que hace es favorecer que se regenere el hueso. Va quedando el antibiótico durante un mes a una dosis muy, muy potente, y además esto se va degradando y luego favorece la formación de hueso. Hay otro caso donde veis como después de desbridar y aplicar presión negativa, se dejan localmente aquí las peritas de estimulan, y como la herida va curando y va mejorando, a la vez que se degrada esta perlita, dejando un ambiente húmedo que favorece la cicatrización. Vamos a otro tema también interesante que salió, el tema de la cirugía. Y aquí me aprovecho de compañeros que vinieron ayer, que son una charla muy interesante que presentó Laia López, donde está ahora muy en boga el uso cada vez más de cirugía mínimamente invasiva en el pie diabético. Se usan guías 3D, incluso planificaciones con elementos finitos, donde puedes prever incluso si ese gesto que haces en un pie va a tener luego consecuencias a la larga en tema de presiones y de cargar otras articulaciones, cómo eso te ayuda a prever y planificar cirugías de descarga quirúrgica que hacemos en diabéticos. Cada vez más tendemos a las cirugías mínimamente invasivas, pues con el caso de aquí de la derecha, para descargar esas úlceras que no curan, que a veces no curan no solo porque no das el antibiótico que toca, no solo porque no has mejorado el aporte sanguíneo, sino porque no hay una descarga, y esta descarga se puede conseguir con cirugía mínimamente invasiva. Incluso nos hablaba ella de realidad aumentada. Ya es cada vez el 3D y todas las nuevas tecnologías son más útiles en el abordaje de estos pacientes para minimizar la lesión de partes blandas y que esto nos dé complicaciones. También se habló en el tema de las heridas, terapias de nueva generación. Se habló del PRP, se habló de la dermis humana celular. ¿Qué es la dermis humana celular? Pues tenemos esas heridas que después de desbridarlas, después de que nos crezca el tejido de granulación, que no conseguimos que se cierren. La típica herida que le pondrías un injerto de piel, pero tienes un paciente con muchas comorbilidades, un paciente que no quieres llevar a quirófano, pero quieres que se cure rápido. ¿Por qué quieres que se cure rápido? Porque si no se cura rápido, esa úlcera puede infectarse. Y sabemos que el tiempo es tejido. Si esa úlcera se infecta, este pie puede acabar con otra amputación, y eso ya sabemos que aumenta el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Entonces queremos que se cierre rápido. Tenemos dermis acelulares. ¿Qué es esto? Es dermis de donante, cadavérico generalmente, pero también puede ser vivo, a la que se le quitan todas las células. Se deja el colágeno, la elastina, y toda la dermis queda como un andamio donde las células del paciente pueden proliferar, se crea angiogénesis y eso genera al final una nueva piel. Es decir, tenemos un andamiaje para que las células del paciente se aprovechen y crean nuevo tejido. Este es un caso muy interesante que en solo 7 semanas se consiguió un cierre total de la herida. Y luego cosas que no son nuevas, que llaman la atención, pero que son antiguas, ¿no? Que es la terapia larval. Se vuelve a usar y no se tiran los gusanitos ahí todos solos. Vienen en bolsitas, ya desde Alemania creo que las envían. Tienen las granjas de larvas de mosca, y esas larvas lo que hacen es desbridar el tejido necrótico y dejan la herida en perfectas condiciones luego para que se apliquen pues, otras terapias de recubrimiento. Muy interesante en heridas de difícil acceso, cavitarias, y no tienen ninguna molestia para el paciente. Estas larvas comen, se cambian las bolsitas a la semana para que sea lo suficiente para que esté el tejido como tú quieres. Y son cosas que llaman la atención porque, bueno, no son cosas novedosas, no son avances, pero a veces volvemos un poco a lo antiguo, ¿no? A lo que nos daba buenos resultados. Simplemente lo empaquetamos y lo hacemos más comercial y más que puede llegar a todo el mundo. Y hasta aquí un poco los avances e innovaciones en el pie diabético. Espero que lo hayáis encontrado interesante y muchas gracias.